Entonces, te decía que lo particular, ¿no? Al homínido es que nosotros interactuamos con el lenguaje y podemos expresar sentimientos. Yo puedo decirle a una persona, te quiero, te odio, te deseo. Puede ser una persona, acompáñame, aléjate, acércate, ¿no? Y puedo expresarlo de distintas formas. Puedo expresar a través, por ejemplo, de un acércate, ¿no? Si es una persona que uno quiere mucho, o puede acércate, si es una cuestión de mando, ¿no? E incluso, yendo más a profundidad, podemos comunicar pensamiento abstracto, ¿no? Esta famosa canción, y cuando florezca la voz del viento, no sé, o sea, el viento no tiene voz, ¿no? Y cuando tú y yo volemos por los cielos, o sea, el hombre no puede volar, no con lo que es, ¿no? Sí con algunas herramientas, ¿no? Un avión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Algo preparado para ello, ¿no? Entonces, esa es la complejidad que tenemos los homínidos. Y la pregunta, por ejemplo, pues está siempre en el aire, ¿no? ¿Cuán preparado estaban los homínidos neandertales para poder comunicarse? Yo creo que esa sería una pregunta, posible para nuestro... Es más, lo voy a colocar aquí, ¿ya? Desde la óptica de Rivera, de Rivera 98, voy a colocarlo acá, ¿ya? Para tenerlo en consideración. Ah, dame un minuto. Ya. Vamos a poner acá en materiales de clases, ¿ya? Vamos a crear uno ahora mismo, un balotario, ¿ya? Material, balotario. Balotario de preguntas, ¿no? Desde la óptica es Rivera, ¿no? O Rivero. Rivera. Rivera, Ah, ¿no? ¿Le era posible realmente, no, era posible comunicarse a los homínidos neandertales? ¿No? De Óptica Rivera, ¿le era posible realmente comunicarse a los homínidos neandertales? Fundamentar con tres ideas o conceptos del autor. ¿No? De preguntas para el parcial, ¿no? Ya, yo lo voy a colocar acá en materiales de clase. Ya, mira, está bien así, ¿no? Como para que vayan preparando, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece bien así, no? Preguntas que vayamos viendo, las vamos sumando, y de ahí escogeremos algunas. ¿Qué te parece así, mi estimado Roger? ¿Está bien así? sí, profe. Ya, ya, listo. Ya, ja, deja más, porque ya te estoy dando las preguntas, y está abierto para otro grupo, ¿no? Está abierto. Sí, más bien eso lo anotas manda en el WhatsApp, ¿no? El profesor está dejando balotario, ¿no? Nada, mándalo un WhatsApp, por favor, ahí en nuestro grupo, por favor, ¿ya? Para tenerlo activo. ¿Sí? Mientras Sí, avanzo, ¿puede ser? ah, Ya, sí, avísalo, por favor, ¿ya? Ahí, el profesor está dejando balotario en materiales de clases, ¿no? ¿Ya? Nada, para tenerlo activo, por favor. Ahí tienes nuestro WhatsApp, ¿no? Estás ahí agregado. Ya, listo. Voy avanzando, ¿ya? Muy bien. Entonces, sí, mándalo y ahí yo te contesto. Vemos nosotros que sí es posible desde la óptica del autor, pero al hacerlo encontramos nosotros algunas características que debemos nosotros resaltar. Y es que existe una relación entre el lenguaje y la necesidad de sociabilizar, ¿sí? Como factor socializador vamos a agregar, ¿ya?
Comunicarse. ¿No? ¿Qué tan importante le era para cada idea? Desde el autor. ¿No? Existió una relación entre la necesidad de comunicarse y la socialización entre los miembros neandertales. Ah, listo, ahora sí. Perfecto. A ver, vamos a ver. Ya está, ya. Ya está, ya. Ahora sí. Ya voy a. Ahora sí. Ya listo. Ah, Rodolfo, ese enlace es el de siempre, ¿no? Roger. Eh, Sí, es el de siempre, ¿cierto? Mándale, dile que es el de siempre, por favor. el enlace. Sí, porque está preguntando, creo, A ¿no? ver, a ver, voy a entrar a cuenta. Ya, ya. Ya, yo voy avanzando, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Entonces, vemos que ese planteamiento de interacción con el lenguaje y el pensamiento requiere ciertamente una necesidad, y la necesidad fundamenta el vínculo o herramienta, ¿sí? Eh, esa necesidad es evidentemente variada. Lamentablemente lo que no tenemos es registro, ¿no? Entonces, a ver, ay, qué bueno, ya está, ya. Y eso es lo que nosotros, ya, ya. Eso es lo que siete, Lee, siete. Eso es lo que a nosotros, espera, dame un minutito, voy a hacer una llamada, ¿sí? Dame un minuto, por favor. Un ratito, unos un minuto. Ya listo. Bueno, entonces ahora sí seguimos. Entonces, pues, observamos nosotros que hay carácter, o sea, para poder retroceder en el tiempo. Roger, ¿estás ahí, Roger? ¿Sí? Ya, Sí, perfecto. Ya listo. Ya listo. Mira, o sea, para poder ir hacia atrás tenemos que ver el presente de todas maneras. Entonces, se tiene que observar la potencialidad y las bases del lenguaje moderno para poder comprender el lenguaje que el cual no tenemos nosotros registro, ¿no? O al menos no en forma directa, ¿no? Rodolfo dice ahí en parcial, dice. ¿Has leído lo que ha escrito Rodolfo?
No, profe, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Eh, que hay parcial, dice. Está asustado, ¿verdad? Ay, ay, no. Ah, por el Claro, balotario. al No, notario. Eso está en la fecha, ya está. Ya, bueno, mejor ya. dígale que hay parcial para que entren. ¿Sí o no? Ya, que Dígale, diga que hoy, hay que hoy es dejarlo el ahí. primer examen Ah, parcial. que lo ha movido, al toque se ha Cuar- contentado. Lo ha sesenta movido. por ciento de nota. Ya, doctor. Ya está, ya. Bien. Entonces, por ejemplo, vemos pues, vamos a ver el lenguaje moderno. El lenguaje moderno tiene una base abstracta muy potente. Sí, el lenguaje moderno en verdad tiene unas características muy poderosas, ¿no? Es decir, el lenguaje moderno, por ejemplo, puede englobar el yo, otros, puede englobar tiempo, puede englobar espacio. Y casi todos nuestros, o sea, es más, nuestro lenguaje tiene tiempo presente, pasado y futuro, ¿no? El tema de la verbalización. No en vano, el que manda en un diseño lingüístico es el verbo, ¿no? Y todo ello articulado por un código gramatical, ¿no? Entonces, esas, digamos, son las potencialidades pertinentes al lenguaje. Pero entonces, ¿cómo sería un lenguaje no moderno? Bueno, un lenguaje no moderno tendría primero una base de abstracción simbólica no muy elaborada. O sea, mira cómo desde lo presencial podemos viajar nosotros hacia atrás. Entonces, una de las características del lenguaje neandertal es que su base abstracta o simbólica era muy pobre. ¿Sí? Si en la actualidad hay unas formas distintas para decir el yo y diferenciarlo de los otros, entonces estamos viendo nosotros que el neandertal por lo menos no tiene una clara diferencia del yo y los otros. O sea, para el neandertal no hay otros. Para el neandertal solo hay yo, o sea, el nosotros. Y el tema de la temporalidad se habla pues en temas siempre. O sea, es un homínido bien cálido, ¿ah? O sea, no es un homínido frío, mira lo que estábamos viendo, ¿no? Tampoco una gran diferenciación con el espacio, lo cercano, lo nuestro espacio, ¿no? Indirecta, como a 2 metros, podemos agregar nosotros la importancia del arraigo, ¿no? Es decir, el neandertal sentía cariño, identidad, afecto, arraigo por su lugar. No en vano se enterraba allí mismo, ¿no? En las cuevas, en Altamira, en Gibraltar, en Francia, en Auchepel, ¿no? Sí, y eso es muy importante de resaltar. Mira cómo vamos encontrando nosotros algunos, eh, algunas identidades particulares, ¿no? Algunas identidades particulares del Neandertal, ¿no? Y es allí cuando nosotros encontramos los niveles del lenguaje, ¿no? Antes de continuar, para poder completar la información, vamos a dejar también algunas preguntas de Carbonell. ¿Te parece bien? Sí, para ir completando nuestro balotario, para asustar más a nuestro amigo Rodolfo, ¿ya? Otra pregunta que voy a colocar, sí, Roger, va a ser, por ejemplo, ¿en qué consiste la tesis, la hipótesis sobre el origen del Homo sapiens multirregional a partir de las poblaciones de Erectus, desde la lectura de Carbonell y Ortolá? ¿Ya? Vamos a asustar a nuestro amigo, ¿ya? Vamos por la segunda pregunta. Ya.
¿En qué consiste la hipótesis sobre el origen del Homo sapiens? Que los autores denominan como multirregional a partir de la posición de Erectus. Ya. Y dos, siguiendo los autores citados, ¿en qué consiste el modelo único, la teoría del modelo único? ¿En qué consiste la hipótesis sobre el origen del Homo sapiens? Denominada modelo único out of Africa. Ya. Lo vamos guardando ahí, ¿ya? Ya. Tú puedes entrar al balotario, ¿no? Y puedes verlo ahí, ¿cierto? Sí, Ya, y una última fija que quiero también colocar, de los autores, en qué consiste la organización y cuál es la importancia para los géneros humanos. Oh, 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 oh. ¿Cuál es la importancia de la humanización? ¿En qué consiste y cuál es la importancia de la humanización? Ya, ya listo. Ya, a ver, verifica por favor, Roger, si ya han aumentado las preguntas del balotario. ¿Sí? sí, hay tres preguntas. A ver, fíjate, debe haber cuatro, ¿ah? Mm, A ver, entra. correcto, Cuatro hay, ¿no? cuatro preguntas. Ya, y ahí vamos a ir avanzando, ¿ya? A medida que avanzamos con la lectura, vamos metiendo más preguntitas, ¿ya? Evaluando nuestro balotario. ¿Ok? Ya, listo. Seguimos entonces. Ya. Entonces, vemos nosotros que los primates y grandes monos, evidentemente, en su estado salvaje pueden comunicarse, ¿no? Es decir, hay comunicación entre los primates. Pero claro, lo que se ha encontrado hasta la fecha son sobre todo situaciones como gritos de peligro, comida, ayuda. O sea, los primates se comunican, ¿no? Dado que forman sistemas sociales jerarquizados de cierta complejidad. Estos sistemas de comunicación les ayudan a elaborar continuas alianzas. Entonces, como vamos encontrando, aparte de la comunicación básica entre ayuda, comida, peligro, común a todos los primates y mamíferos superiores, está de más anotar que su aparato anatómico fonador es por mucho superior al de los primates. Por tanto, nuestro pariente homínido, el neandertal, pudo expresar sonidos articulados, ¿no? Además de comunicaciones intencionales que entre ellos reprodujeron. Es decir, había la intención de comunicarse. Comunicarse no era casual.
O sea, comunicarse no solamente era declarar ayuda, comida, peligro, sino era mucho más complejo que eso. Acuérdate que el neandertal usa mucho el nosotros. Es un hombre cálido, es un homínido cálido. No, o sea, ayuda es nos ayudamos. Comida es comemos. Peligro es todos en peligro. Y vamos descubriendo así, ¿no? El lenguaje del neandertal, ¿no? Qué interesantísimo se está volviendo esto, ¿no? Vamos, antes de eso, vamos a ver un video corto sobre la comunicación, ¿sí? De los homínidos, ¿ok? De los primates, ¿no? Para ver que no estamos tan lejos de esto, ¿no? Dame un minuto. Ahora sí. Voy a compartir, ¿ya? Ya, aquí está. Voy a compartir. Voy a, Dr. Pacelli skills with huge voy a colocar aquí, ¿ya? Ya. Vamos a ver un poquito las cualidades, un corto nomás, de comunicaciones que tiene un primate y vamos a tratar de, con esto, observar cuál sería, digamos, el tiempo presente sobre el que nos basaríamos, ¿no? En torno a un lenguaje más antiguo que el de un homínido. Y eso que no estamos en homínidos, ¿eh? human language have led researchers to explore the little known world of Se ve y se escucha, estimado. ¿Mm? Es decir, nosotros lo que estamos observando es toda una compleja estructura sociolingüística en los primates, Roger. Miedo, sumisión, orden de mando. O sea, todas estas características realmente están muy presentes en los primates. Y con mayor premura, ¿no crees tú, con mucho más acabado, que esto no estuviese presente en los antiguos homínidos como son, por ejemplo, el neandertal? ¿Ah? ¿Cómo lo ves? O sea, evidentemente el neandertal tiene mucho más recursos que un chimpancé actual, ¿no? Entonces, ciertamente, este procedimiento era eh, mucho más complejo, ¿no? ¿Sí? Y con ello, entonces, volvemos a nuestra lectura, ¿no? Entonces, encontramos nosotros, la de Rivera, que efectivamente los neandertales tienen una capacidad lingüística importante. ¿Por qué? Porque a diferencia tal vez de los primates menores, hoy en día es incontrastable las evidencias culturales de los neandertales, entierros, pinturas, cultura paleolítica, talleres. Lo que resulta difícil es demostrar, o sea, los hechos están, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es reconstruir, ¿no? Y ese es el asunto complejo, ¿no? Ese es el detalle grande, mayor, que nosotros como interesados en la prehistoria debemos profundizar. Es decir, guardamos nosotros, pues, una fortaleza en lo sensitivo motor, ¿no?
importante el lenguaje de, es decir, al parecer ellos mataban por defensa, ¿no? O por sobrevivencia. O sea, mataban si realmente se sentían amenazados, ¿no? Entonces, pues, estos estudios lingüísticos, la arqueología lingüística que hemos visto, va describiendo, ¿no? Algunas pautas importantes como correr, sentir, tocar, nacer, morir, atacar. O sea, el sentido lingüístico está en relación al estar, no estar, o llegar, no llegar, ¿no? Si no llegó, no está. Eso hoy en día es imposible, o sea, es muy difícil llegar, es muy, mejor dicho, es más fácil, ¿no? Puedo no llegar porque me fui a otro lado, ¿no? O sea, la propia estructura lingüística, ¿no? Pero esto para los neandertales no es posible. Si no llegas, no estás. Y si no estás, no se sabe si estarás vivo o no. Finalmente, en lo que habíamos nosotros quedado con gran e importante señalización, ¿no? Que se ha encontrado a través de estudios pues que han demorado décadas, ¿no? Primero encontrando restos de neandertales y luego encontrando restos de su aparato fonador, que no todos pues los restos tienen eso, ¿no? Pero a medida que se iban encontrando, estos se iban consolidándose. Y entonces vemos, por ejemplo, las vocales de los neandertales, ¿no? Que ellos principalmente están con las vocales E y O, ¿no? O, ¿no? Pero con esas dos vocales armaron el mundo los neandertales. Armaron el mundo, ¿no? Un mundo que les permitió sobrevivir más de 300.000 años. Entonces, en estas formas culturales, nosotros observamos que ellos entierran deliberadamente y que muchas de sus pinturas, los materiales para que estos puedan hacerse, estaban pues lejísimos, ¿no? Estaban a kilómetros de sus cuevas. Entonces, hay una relación, ¿no? Entre las representaciones que ellos hacen, que más aparentan, pues, dibujos de niños, ¿no? No se sabe si están dibujando con modo ritual o lo están haciendo con modo de registro, ¿no? O tal vez con ambos. ¿Mm? Y con ello se llega, pues, a lo que mencionaste, ¿no? El ámbito de lo psicológico, ¿no? Es decir, tenemos nosotros que valorar dentro de un estado de desarrollo un simbolismo más complejo. Entre ellos podemos destacar los enterramientos, que es un carácter aún no bien comprendido, ¿no? Vamos a ver un videito rápido sobre el enterramiento, ¿no? De los neandertales, ¿no? El cual nos va a dar algunas luces importantes ahora mismo. Ujú. Aquí está. Vamos a buscar y acá encontramos los funerales de los neandertales, ¿no? Ya, voy a compartir pantalla. Some ways she wasn't. She was a Neanderthal. The people who were with her at her death Ya, ahí ¿lo ves y lo escuchas para procederlo? Correcto. Ya, listo, vamos a los entierros neandertales. go, in the dark and mysterious land we call Belgium, behind what is now a chippy, a woman died. In many ways she was like you. In some ways she wasn't. She was a Neanderthal.
The people who were with her at her death may have acted in ways that would be familiar to us now. Perhaps they cried. Perhaps they shared a laugh at a funny memory of their loved one. Finally, they did what any of us would do at a time like this. Peel the flesh from her body, eat her for dinner, and use her bones to sharpen your tools. So long, Granny. We'll miss you. Hey everyone, how's it going? Neanderthals, like this chap, deliberately disposed of the dead, the same as we do. And today I'm going to take a look at the different ways they did that, because that's what my Patreons voted for, and it's interesting. And I might as well start with the most graphic of all of them, Chronos compulsions. Which were presumably attempts at getting the... I couldn't find out whether the Neanderthals found at Goyet were male or female. We do know that roughly 40,000 years ago in that cave there was at least 5 of them, and that they were probably eaten. 1/3 of the Neanderthal remains recovered contained cut marks, especially the long bones, but also on the rib cages and mandibles of these people. Some long bones also display percussion marks, which were presumably attempts at getting the juicy marrow. And interestingly, it is believed that 2 of the long bones were used as retouchers. Now, the big debate is always whether or not this is true evidence of cannibalism, or whether this is some sort of secondary burial ritual. It often hinges on whether the human bones are treated similarly to animal bones. In the case of Goyet Cave, they were. So the simplest explanation is that these Neanderthals were consumed for their nutrition. Nom nom nom. Still, I mean, we don't know what the Neanderthals were thinking. Were they simply hungry and couldn't care less about the person? Or did they have some idea that eating a Neanderthal was different to eating another animal? That they were in some way participating in some form of ritual? It's realistically impossible to say, and might even be an irrelevant question anyway. Our modern world separates the earthly from the spiritual in a way that they may have not. They may have been hungry and felt that they were taking part in something special. Another site which raises a lot of debate is Krapina in Croatia. Not only does debate rage over whether these eagle talons found at the site were Neanderthal jewelry, marks found on the talons suggest that they may have been strung on some form of cord, but cut marks on the Neanderthal fossils also raises many questions. First, some cut marks on the bones are not seemingly connected to disarticulation, at least not the typical places you would butcher an animal around the joints and things. Cut marks on the skull suggest that the skin on the face was removed. Finally, even though there are so many bones there in the cave, many bone groups are underrepresented, which leads some to think that they weren't buried in their full anatomical position, but that maybe the bones we have were moved there. And it can't be ruled out that some kind of natural disaster of some sort trapped them in there and created the unusual circumstances that we find these bones in. As with most things Neanderthal, we have enough clues to torture our imagination and keep us up at night. Claro, es decir, hay muchas posibilidades, ¿no? Pero lo que encontramos nosotros es que definitivamente el... Hola, oh, Rodolfo. Hola, Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Rodolfo Caguana. Ah, es que no he puesto el... A ver. Allá. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Bueno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te muestro algo. Yo estoy avanzando, o sea, aparte de los trabajos que ustedes están entregando, o no, yo estoy, estoy dejando un balotario así a poquitos para el examen parcial.
Sí, todavía nos falta, es verdad, pero yo ya lo voy aquí en trabajos en clase, ¿sí? Y en el IDE en balotario. Sí, acá, por ejemplo, ya vamos anotando 4 preguntas, pero a medida que sigamos avanzando, va a ir aumentando, ¿no? Y por supuesto, eso será para que ustedes vayan repasando en su momento. ¿Sí, Rodolfo? ¿Sí, Rodolfo, queda? ¿Me escuchas? Sí, sí lo escucho. Ah, ya, ya, listo, listo. Ya está, ¿eh? Entonces ahí ya, a medida que vamos avanzando en la clase, nosotros vamos a ir agregando, ahí ya tenemos ya 4 preguntitas. Sí, obviamente tendremos al final más de 12, 14, ¿no? Pero no todas van a venir, pues, ¿no? No todas. Muy bien. Entonces, siguiendo con nuestra perspectiva al, en torno a la posibilidad de que haya existido una especie de alimentación ritual, ¿no? Es decir, que gozaban una vez que el cuerpo dejaba este mundo, en el caso de los natales, lo que se va encontrando es que la carne no se podía rechazar, ¿no? Es decir, es una comprensión muy básica, o sea, está o no está, acordémonos de lo que habíamos conversado ya la última clase. Y en este caso, ya la persona como tal no está, o sea, ya había sido enterrada. Entonces, al parecer, al tener este enterramiento y al ya no estar en el mundo, pues se procedía a no perderse esa carne, ¿no? Que no era fácil de conseguir tampoco. Y se procedía a devorar, ¿no? A aquella persona y además como el clima era bastante gélido, pues seguramente le permitía un nivel de conservación mucho mayor que los actuales, ¿no? Sí, entonces eso era parte, ¿no? De la estructura de vida del Neandertal, ¿no? Y eso es bien interesante de resaltar. O sea, una vez que la persona, hombre o mujer, dejaba este mundo, pues los restos de carne, una vez que ya está enterrada, bueno, no estamos hablando de que les entierra, ¿eh? Estamos hablando de encima unas piedras, una pequeña fosa, no muy profunda, de más o menos unos 40, 50 centímetros, unas conchitas marinas, ¿no? Pero después de eso, lo que hay ahí es carne. Y esa carne, pues, no se puede perder, ¿no? Entonces se procedía, pues, a alimentarse, ¿no? ¿No? Estos espacios, ¿no? O sea, el neandertal entierra, pero no desperdicia, ¿no? No desperdicia. Entonces, con ello, nosotros encontramos pues que evidentemente hay unos datos sociales dentro de Rivera que nosotros debemos señalar, ¿no? Para el Neandertal era muy, muy necesario entender el aquí y el ahora, ¿no? O sea, era el modus operandi, ¿no? Del lenguaje del Neandertal, ¿no? Si no estás aquí y ahora, pues no estás, ¿no? No estás. Y si no estás, pues o estás muerto fuera de los, o estás muerto dentro de la cueva, ¿no? Y si eso ha sucedido, te hacían pues un enterramiento muy sencillo, pero luego, como no es bajo tierra, sino simplemente con algo simbólico, pues si es que faltaba comida, se te empezaba a desgarrar, ¿no? El muslo, o sea, se te alimentaban de la persona que había fallecido, ¿no? No había ningún problema en ello, dejaban el hueso otra vez en su lugar, ¿no? ¿Mm? Entonces, este tipo de comentarios y este tipo de conductas los encontramos nosotros normales dentro de la órbita del Neandertal, ¿no? Sin embargo, Rivera, 20 años después, nos regala un texto realmente potente y poderoso que vamos ahora a avanzar un poquito, ¿no? Vamos por acá. ¿Dónde está Rivero? Acá está Rivera 98. Voy a aperturar ya un momentito. Vamos a aperturar.
Ya, antes de continuar, recuerden por favor, siempre las lecturas que vengan, hay que, hay que tener en consideración el texto de Mircea Eliade, ¿sí? Con este vamos a poder hallar nosotros una explicación oportuna de nuestra lectura, ¿no? Esta fue la lectura que hicimos nosotros en la primera semana, ¿no? Y no hay que dejar de visitarla, ¿no? Es decir, nosotros tenemos como historiadores la labor de comprender, ¿no? Y no vamos a comprender mientras no tengamos las herramientas básicas como las que hemos venido estudiando, ¿no? Cuestiones como el lenguaje, cuestiones como la comunicación, cuestiones como la relación entre otras, la misma especie, ¿no? Es decir, nosotros puede tomarse de diferentes puntos de vista, el biológico es uno de ellos, pero vamos a procurar entender a nuestros neandertales desde la óptica de la simbología, de los análisis del símbolo, ¿no? Del preconcepto. ¿Sí? Es decir, vamos a verlo con las herramientas del antropólogo. ¿Mm? Si nosotros entrásemos indirectamente al neandertal, seguramente nos encontrásemos eh, con una batahola, ¿no? O sea, sería un desorden total. Pero nosotros en el curso insistimos constantemente en que debemos tener la capacidad, sí, de verlo principalmente desde su ámbito de creencias, que los tiene, entierra, pinta, dibuja. ¿Mm? Es decir, debemos dejar de lado esa historia que la historia del mundo y de las expresiones culturales empiezan con los sapiens, porque eso ya no es verdad, eso ya no es sostenible. La historia, las primeras expresiones culturales no empezó con el homínido cromañón o sapiens, no, empezó desde antes, con los propios neandertales, ¿no? Y esta posibilidad le permitió sobrevivir por lo menos 300.000 años, ¿no? Entonces encontramos nosotros que la primera dificultad que enfrenta el historiador es sobre todo analizar el vínculo de lo religioso. O sea, en el mundo antiguo, y en esto no está exento nuestro neandertal, no es posible señalar el hombre de su mundo religioso. O sea, es imposible, ¿no? El hombre es porque es religioso. Y en eso no están libres ni los primeros sapiens, ni mucho menos los neandertales. O sea, es una cosmovisión, en verdad, bastante compleja, ¿no? Pero este análisis solamente podemos hacerlo desde la presencia de Mircea Eliade de Kitagawa, ¿no? Entonces, por favor, cada separata que nosotros vayamos analizando hay que verlo desde esta perspectiva, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora entonces la lectura de hoy de Rivera 2008. Sí, vamos a ver que acá entonces ya hay cambios. Es decir, ya estamos llegando al encuentro interhomínidos, ¿no? Vamos a... Un ratito. Y ahora sí ya. No, no pega. A ver. Vamos a ver. Ya. Aquí está la lectura. Listo. Voy a compartir acá, ¿ya? Ya vamos a compartir acá. Aquí está. Muy bien, vamos a ir al PDF. Este autor, 20 años después, nos comparte, y esta lectura también, por favor, hay que ir repasando, ¿sí? Seguramente haremos algunas preguntas en algunos momentos, ¿no? Pero resulta importante eh, observar todo este análisis biopaleológico, ¿no? Que nos hace para diferenciar, ¿no? Esta relación entre neandertales y cromañones, ¿no?
En este trabajo, por ejemplo, el autor, del cual hemos leído el texto 20 años antes, encuentra algunas diferencias que va a ser fundantes. Tanto el Neandertal como el primer Sapien, Cro-Magnon, ¿no? El que vive en Francia, son homínidos superiores. Es decir, tienen un proceso y un periodo de convivencia bastante presente, ¿no? Pero también hay una relación biológica. Y eso es lo que vamos a observar en esta segunda parte del día de hoy, ¿no? Sí, vamos a verlo primero a través de una visión, un poquito idílica, ¿no? Voy a ponerlo acá, ¿ya? Para compartirla. Aquí está. Muy bien, veamos. Burials es este enterramiento. ¿Se ve y se escucha, no? ¿Se ve y se escucha, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Ya, excelente, muy bien. The case for La Chapelle being a burial rests on three key points. The body was recovered from a pit measuring 140 by 85 centimeters, which extends into the natural substrate of the cave. Due to the excavation occurring in 1908, unfortunately, we can't really be sure if this pit was made by natural processes, extended by Neanderthals, or was entirely dug by Neanderthals. But it does seem to cut through earlier layers of Neanderthal artifacts, suggesting it was at the very least modified by Neanderthals. The body is remarkably well preserved compared to animal remains found in the cave. The small cave was occupied by Neanderthals at least twice, and by various animals too. The animal bones are very heavily eroded, cracked, and worn from being exposed to the elements. No one buried them. The Neanderthal remains don't show these signs of erosion and deterioration, suggesting that the body was rapidly covered after death. Finally, as I said, it's the most complete Neanderthal skeleton ever discovered. A major anatomical group is represented, and the bones show no signs that they were gnawed by carnivores, again in contrast to the animal remains at the site. Now, to be fair, there are those that disagree with these findings and argue that natural processes could explain everything. They argue that the actions of hibernating bears and burrowing rabbits, that's like the fourth take, sorry, could have contributed to the formation of the site, and they may well be right. However, La Chapelle is far from unique. Estimates vary, but there are conservatively 30 sites worldwide that are good evidence of Neanderthal burial. This doesn't mean that they habitually buried people, though. We've discovered 500 different Neanderthal individuals so far, and only 30 to 40 were buried. There isn't... O sea, se han encontrado, pues, ¿no? Cerca de 300, ¿no? ¿Cuántos números menciona de enterramientos? Pero acá está, ¿no? 30 sites worldwide that are good evidence of Neanderthal burial. This doesn't mean that they habitually buried people, though. We've discovered 500 different... Más de 500 enterramientos, ¿no? Pero solamente 30 o 40 de ellos tienen una oportuna conservación, ¿no? Y estos, por ejemplo, pues son los documentos religiosos que nos piden la lectura de Mircea Eliade y Katagawa, ¿no? Es decir, ¿cómo leerlos? Pues esta es la herramienta, ¿no? La dificultad de poder encontrar una posibilidad más compleja en la Neandertal no hace que es un animal inferior para nada, sino lo que hace es, al contrario, que hemos visto que es muy inteligente, que pues frente al Cromañón, frente al Neandertal va a tener algunas situaciones históricas, ¿no? Y en ello, por ejemplo, la lectura, ¿no? Nos dice algo importante, ¿no? La lectura de Rivero de 20 años después de esta primera, ¿no? Que existe una relación biológica y cultural que, ¿no? Entre neandertales y humanos anatómicamente modernos, es decir,
sí existe la posibilidad concretísima, cortísima, de que una rama de neandertales que convivía cerca en forma constante o con distintas comunidades cromañones se haya podido reproducir, ¿no? Y eso es lo que esta separata nos lleva a comprender múltiples causas, ¿no? Múltiples causas. Primero, vamos con los conducta humana, ¿no? Es decir, la conducta humana a través de los chimpancés, por ejemplo, que hay serie de conductas que asemejan muchísimo a el hombre, ¿no? Es cuando, por ejemplo, cuando, por ejemplo, sumisión, cuando, por ejemplo, hay violencia, cuando hay una lucha entre líderes, ¿no? Cada vez pues frecuente en el registro arqueológico alusiones a las capacidades cognitivas de diferentes homínidos, ¿no? Es decir, no hay ninguna duda de que el homínido neandertal piensa. No hay ninguna duda que el homínido neandertal tiene fines, tiene conductas, ¿sí? Pero, y es más, que nos dan garantías para comprender la conducta en esta etapa de Paleolítico, ¿no? Sin embargo, pues el estudio de las conductas tiene toda una trascendencia histórica que todavía no estamos en la posibilidad de responder al 100%, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos nosotros en las herramientas, ¿no?, líticas del Neandertal, eh, toda una configuración social, ¿no?, e incluso política, quienes podían utilizar las lanzas, quiénes eran los orfebres de estas lanzas, por poner algún término, quienes se encargaban del fuego, quienes cuidaban a los niños, quienes se encargaban de recoger los bayos y los frutos cerca de una región, o quién se encargaba de enterrar propiamente. O sea, toda esta serie de preguntas, una sola respuesta, que hay evidencia cultural que demuestra que el Neandertal no ha sido pues un salvaje, en absoluto. O sea, es lógico admitir que esta evolución cultural inclusive se fue cada vez haciendo, se fue haciendo cada vez más fina, ¿no? Pero de ahí al salto de relaciones con el homínido superior. Vamos a ver qué nos dice el autor, ¿no? Y vamos a ver un pequeño video, pues. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a preguntar a nuestro amigo Rodolfo. Hasta aquí, ¿qué te parece, Rodolfo? El tema de los neandertales, ¿cómo lo estás viendo? Adelante, por favor. Rodolfo, Este, diga, adelante, profesor. ¿qué te parece esto? Sí, esto era el tema avanzado, ¿no? Con el tema de los neandertales, ¿no? De lo que conversamos el pasado, lo que conversamos hoy. Me gustaría una reflexión general, ¿no? Una cuestión así abierta de lo que hemos venido trabajando. Adelante, por favor. Sobre las teorías monogenista y sobre la Sí, teoría del, sí, del, sí, del por arca favor, de Noé, sí. ¿no? Sí, sí, en general, no, no es necesario profundizar, ¿no? No estamos en una evaluación todavía. Ya cuando te llegue evaluación oral, ahí sí ya me vas a responder, ¿no? Pero ahora en general, no te preocupes. Adelante, por favor, Rodolfo. Lo que tengas, ¿no? No, 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 no. No te preocupes. ¿Qué te parece lo que hemos avanzado, por ejemplo, el tema de los neandertales? Descubrir todas estas experiencias culturales en un homínido que no es el sapien. Adelante, por favor. En general, no te preocupes. No hay claro, nota, no te preocupes. es muy, es muy la diversidad de hipótesis y de, este, de opiniones de los intelectuales enriquece mucho nuestro acervo, ¿no? Creo.
¿Se escucha? Creo que está... No, se escucha bien, no te preocupes. Me parece interesante, porque mencionaste, por ejemplo, el tema del acervo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo ves tú? Y una segunda y última pregunta. Está bien, o sea, lo que has dicho para introducirnos en el tema está bien, no te preocupes. ¿Sí? Cuando ya yo te diga, contéstame esto, es oral, ahí sí, pero esto no, esto es general. Por ejemplo, el hecho de descubrir que existía posible comunicación entre los neandertales. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo? En general, ¿eh? En abierto. O si no había visto esta posibilidad o si no había visto esta temática. Como lo veas tú necesario. Adelante, por favor. No, no sé, solamente podría o limitarme a repetir lo que dicen los investigadores, ¿no? Pero no. Por ejemplo, en internet encontré un artículo de una revista española o un periódico español de que hablaba que en los Homo sapiens había indicios de lenguaje o algo parecido. Eh, no, no propiamente eso, pero eh, el cerebro tenía tenía una capacidad, o no sé, en un periodo de tiempo aumentó su capacidad craneal y podría ser que haya desarrollado la capacidad para comunicarse. Más o menos algo así decía, ¿no? Y que por el hecho de haber consumido carne, pues aumentó o contribuyó en aumentar la capacidad craneal. Muy bien. Está muy bien, Rodolfo. ¿Eh? Está muy bien. ¿Sí? A ver, mañana te voy avisando. Hay que ir leyendo la lectura de Rivero 2000 o 2000, 8 que está ahí en nuestro material class. ¿Ya? Entonces mañana, por ejemplo, ahora que te estoy avisando, mañana sí lees un poquito, al menos las primeras hojas de Rivero, y de eso sí te voy a preguntar y yo lo voy a Bien. considerar oral. ¿Te parece bien así? ¿Sí? Sí, ¿No? Te me aviso. parece. Ya, no, está muy bien, está muy, no, mira, hombre, nosotros somos, o sea, ustedes son estudiantes, ¿sí? Y te la comento un poquito. Este, y como estudiantes, nosotros, ustedes, bueno, yo digo, ¿no? Ustedes deben tener bien en claro que equivocarse está bien. O sea, no pasa nada, porque están estudiando, pues justamente, no es que ya sepan algo, no, están estudiando y entonces el docente lo entiende así. Y por eso es que lo aviso, ¿no? Entonces, normal, no, ya, mañana sí ya te pregunto con fines de evaluación. Sí, así que por favor, yo feliz, sí, de verdad, yo feliz de que estés aquí con nosotros. Ah, cuéntame, ¿y cómo así llegaste al curso? Por favor, adelante. Me gustaría saber ese detalle. Eh, ¿cómo, cómo no entiendo Ah, ya, no, ¿cómo el así te trasfondo? animaste? De repente el horario te caía bien. ¿Cómo así te animaste un poquito este curso? Hola, hola, hola. Bueno, estas cosas pasan. Ya, voy a dejar la lectura de mañana. Aquí está, Rivera 2008. Ahí está. Listo, y guardamos, ¿sí? La lectura de mañana es de Rivera 2008. ¿Sí? El mismo autor, pero 10 años después, ¿no? Ahí está. Seguimos entonces. Ya, muy bien, no te preocupes, Rodolfo. Bueno, ya sabes mañana, ¿sí?
Entonces, nada, te animo a seguir, por favor, no te preocupes, ¿ok? De mi parte vas a tener todo el apoyo posible. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora este lo que nos comenta, ¿no? Claro, acá lo ponen en un tono épico, ¿no? Para que vendan, ¿no? Pero muy probablemente la capacidad y la fortaleza del Neandertal haya sido un privilegio que le permitió convivir durante más de 300.000 años, 250.000, pero frente pues al Sapien esto cambia, ¿no? Vamos a ver algo breve. Históricamente, Roger, ¿se ve? ¿Sí? Sí, sí, Ya, excelente. No te preocupes, Rodolfo, no te preocupes, por favor, bienvenido. ¿Sí? Ya, Rodolfo, entonces este es un curso en el cual dejo los trabajos, van sumando, conversamos un poquito, ¿sí? Pero eso es lo bueno, a medida que tú vas interviniendo ya con las lecturas que tienes, con toda paz, pues vamos sumando puntaje positivo. Sí, Rodolfo, es un poco el método, no hay más, no te preocupes. ¿Ya? Ánimo entonces. ¿Ok, Rodolfo? Ah, ya listo. ¿Tú qué promoción eres, Rodolfo? ¿Qué base? Ah, caramba, 2016. Oye, ¿tú eres de la promoción de este muchacho que está ahorita con COVID? ¿Fasabi? ¿Es tu promoción? ¿No te suena? Ya, ya, Rodolfo, ok. Bueno, ánimo entonces, ¿sí? Vamos a ver este video que está muy bonito y en el cual, claro, nos da una narración, yo creo, muy, muy de cine, ¿no? Particularmente yo creo que el Neandertal, no era que buscaba enfrentarse con el Sapien, ¿ah? No le interesaba tampoco. cada vez que las poblaciones humanas entran en contacto, siempre hay casos de guerras. Y creer entre los y los humanos fue la excepción. Por más de un siglo, muchos científicos señalaron esto como el inicio de los neandertales. Los neandertales habrían desaparecido en la mayor parte de Europa 10.000 años después de la... Es decir, estamos viendo nosotros que el Neandertal tiene un 80% más de fuerza que el humano moderno. O sea, por ejemplo, Roger, Rodolfo, ustedes son más muchachos que yo, ¿no? Yo tengo ya 40 y un pocos. Entonces ustedes, por ejemplo, que están en más edad, más fornidos, pueden cargar tranquilamente, pues, con un poquito de esfuerzo, 20 hasta 25 kilos, cosa que yo evidentemente me es más complicado. Sí, entonces, eh, eh, pues, el Neandertal puede cargar 50. O sea, te puede cargar tranquilamente, literalmente con un brazo. O sea, un movimiento brusco del Neandertal podía dejar severamente dañado al Sapien moderno, ¿no? Y no es casual, pero el tema, claro, ellos lo ponen en tema más más dramático, ¿no? Pero el hecho fundamental es que el Neandertal sus espacios de alimentación están siendo tomados por los sapiens. Y estos se tienen que retirar, ya no están las mismas bestias. Las bestias que ellos cazaban ya no hay, se retiraban y ellos se retiraban con las bestias. ¿Mm? Vamos a terminar de ver este bonito video. Uy, qué rápido pasa el tiempo. Todos. Moderno. Muy bien, ¿no? Entonces, eh, vemos nosotros pues que la reflexión sobre este encuentro entre neandertales y entre los propios, entre los neandertales y los primeros sapiens, tiene mucho aún por estudiarse, ¿no? Vamos a compartir acá esta pantalla, ¿no? Es decir, no solamente estamos encontrando nosotros un proceso de adaptabilidad, sino que estamos encontrando dos choques culturales distintos, solamente tal vez comparado al choque de los cristianos con los musulmanes.
La carga simbólica en cada uno de estos es realmente muy grande y es una diferencia que va a significar luego, pues, la vida o la sobrevivencia, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, va a ser de mucha precisión estudiar las conductas de uno y del otro, ¿no? Tanto en el Neandertal como en el Cromañón o de los primeros sapiens, ¿no? Ya está en desuso el uso del término Cromañón, es sapien nada más. Entonces, en estas líneas de conducta que hemos visto un poquito aquí, el criterio es bastante más complejo, ¿no? Es decir, nosotros encontramos, bueno, ya con la suma de los estudios de ADN, vemos que también están en lucha por el tema ambiental. Es decir, el tema ambiental es realmente poderoso, ¿sí? Los neandertales, en verdad, de una lucha que va a significar no solamente la sobrevivencia física, sino el geoterritorio que acompaña a cada una de estas especies. Es decir, una comunidad que tiene mayor capacidad de explotar los recursos en una región, los va a agotar y evidentemente el que no encuentra se va a tener que retirar. ¿Se entiende esa figura? Y el que no encuentra es el neandertal. ¿Por qué? Porque si antes se esperaba en determinados tiempos la llegada de los bisontes, pues también eso tenían conocimiento los primeros sapiens, ¿no? Pero por supuesto que ambos tienen modos muy distintos, ¿no? De poder interrelacionarse. Entonces, observamos nosotros que el Paleolítico Superior, que es la etapa final del Paleolítico y en la cual van a estar, como fue la única etapa en la cual conviven dos especies, como son los neandertales y los primeros sapiens, va a ser más allá del tema de guerra, no va a haber más allá del tema de enfrentamiento físico. Es el geoterritorio lo que está en consideración. Y para eso, curiosamente, la neurología entra a tallar, ¿no? Qué interesante. La neurología en el estudio neandertales, profesor, sí, porque a través de las conductas y de un rescate, ¿no? Neurológico del Neandertal se ha podido encontrar pues esta relativa tendencia a la violencia, ¿no? O a la... Es bastante sensible, ¿no? El Neandertal, a la par de su musculatura, pero va cediendo espacios que la otra especie, el Sapiens, es más exitosa de alcanzar. ¿Mm? Es más, tiene más logro, pues, y se reproducen más rápido. Tal vez eso les ayudó durante los 200.000 años, pero luego del deshielo de Wurms, pues eh, no tienen por su alimentación y por su demasiada especialización para animales de cierta envergadura, no tienen la diversidad alimenticia que tiene, pues se alimenta de hierbas, se alimenta de flores, se alimenta de frutos. Entonces está demasiado especializado. Y esa es su fortaleza y esa también fue su debilidad, ¿no? Es decir, en otras palabras, lo que en la neurología se llama las áreas de asociación. Las áreas de asociación que tiene el sapiens son superiores a las del neandertal. Puede asociar más cosas, puede relacionar más cosas. Jóvenes, estamos ya en las separatas que están viendo el fin del neandertal, ¿no? Qué bueno y qué pena, ¿no? Bueno en el sentido en el cual nos acercamos a nuestro antecedente ya, ¿no? El Sapien propiamente, pero qué pena por el Neandertal también, el cual durante estas semanas hemos disfrutado, ¿no? Entonces, las áreas asociacionales en el, en el Sapien eran mucho, mucho más poderosas, mucho más potentes, ¿no? Pueden abarcar más,
tiene capacidad de asociar el pasto, recordarlo, anotarlo, registrarlo. El registro, la capacidad de registro es más pobre también el neandertal, tiene solo dos vocales. O, o, ¿se acuerdan? Entonces, pues, evidentemente la abstracción y el ambiente cultural que acompaña al sapien lo va a convertir no solamente que lo veamos como una especie de cazador neandertales, ¿no? Eso hay que quitarse de la cabeza. Pudieron haberse enfrentado, por supuesto, ¿no? Pero lo que sí estamos seguros es que la mayor capacidad cognitiva, cultural y lingüística y de registro del sapien va a hacer que espacios que otrora podían estar bajo presencia neandertales tengan estos últimos que retirarse al no encontrar alimentación porque ésta está siendo predada por el sapien. Por ahí va el tema. ¿Sí? Entonces, esta lectura la vamos a leer también mañana, ustedes no se preocupen, ¿no? Entonces, de todas maneras vamos a repasarla, ¿no? Entonces, la conducta, primero sapiens, eh, tiene un alcance mucho más completo. O sea, si el neandertal es cazador, el sapiens es cazador por 10, ¿no? Y son estas conductas las que los estudiosos de la prehistoria tratan de rescatar, ¿no? E incluso hay un cuadro comparativo, este cuadro comparativo es fabuloso, ¿no? Mientras, por ejemplo, el Neandertal tiene cierta creatividad, el humano tiene una creatividad muy por encima. Si el Neandertal puede sacar filo de las piedras, el humano moderno puede encontrar piedras metalizadas, ¿no? Que son las fases de un metal no está todavía del todo no está todavía del todo limada el tema de la aleación, ¿no? O sea, un metal ahí medio piedra hace mucho más daño, ¿no? Es decir, que encuentra espacios de piedras de fierro, pues él no sabe esa piedra y obtener la plancha de fierro propiamente, eso demorará todavía 8.000 antes de Cristo, ¿no? Estamos acá todavía en 130.000, ¿no? Y, y bueno, el hombre humano moderno aparece hace 60.000, 80.000 años más o menos. En ese cruce final, el avance del humano moderno se hace imparable y en Neandertal va perdiendo espacios. Neandertal podría ser una piedra, una muy buena herramienta, el humano moderno encuentra piedras casi metalizadas, metales en estado todavía. Las capacidades cognitivas del este cuadro es importantísimo, es muy bueno, es muy bueno. ¿Sí? Entonces, vemos aquí nosotros que las habilidades neandertal frente a este humano moderno en realidad están siendo bastante pobres. El humano moderno le está quitando su espacio original, no tiene punto de comparación. Y además, inclusive el sapien, ¿sí? El sapien tiene conductas sociales que lo ayudan a organizar números mayores que el de los neandertal podía tener 10, 15, 20, pero una comunidad de sapien podía ser 50. ¿Ah? El neandertal puede tener más desarrollado, evidentemente, la fuerza, la habilidad, pero la capacidad de número no la tiene, la tienen los nuevos sapiens, ¿no? Acá vamos a colocar
Vamos a ver acá algo bonito, pequeñito, rápido nomás. Sí, estamos... Uy, ya falta muy rapidito, ¿no? Miren. Voy a compartir pantalla. Y aquí está, vamos con los primeros chats. ¿Sí? Muy bien. Este es nuestro video. Se ve y se oye, este de California. Se ve y se oye, Roger y... Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Rodolfo también? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, muy bien, gracias. Rosa, ¿cómo estás, Rosita? Está llegando a la parte, bueno, pero sí, sí has dicho. ¿Cómo estás, Rosita? ¿Qué tal? Profesor, buenas noches. Disculpe la tardanza. No te preocupes, no Estaba te en el preocupes, otro no te, ya, curso y no te preocupes, pero ya mañana tempranito, ¿cierto? De 7 a 9 siempre. Ya, Rosa, acá voy a compartir. Sí, recuerden que de 5 ya estamos terminando. Voy a compartir esta pantalla y acá en trabajos en clases, eh, estoy colocando en materiales un balotario, ¿ya? O sea, a medida que voy avanzando la clase, voy dejando balotarios para que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Todo está separado, Carbonell y Ortolá está acá, por ejemplo, ¿no? En textos de consulta, ¿no? Buscas a Carbonell, ¿no? Y ahí está. ¿Sí, Rosa? El otro dice, por ejemplo, y así, ¿no? Rivero 98. Buscamos a Rivero 98, Rivero 98 y ahí está. ¿Sí? Entonces ahí vayan repasando. Claro, de las que voy avanzando, preguntaré, no sé, pues 4, 5, no creo que más, pero ya les dejo el balotario para que vayan ahí viendo el tema específico. ¿Sí, Rosa? ya, profesor. Ya. Y uy, acá qué pasó. Vamos acá, solución del problema de ayuda, me parece. Ah, ya, no, está bien, está tranquilo. Y además, ¿qué me olvido? ¿Qué me olvido? ¿Qué me olvido? ¿Qué me olvido? No, ya, para mañana, por favor, sí, hay que ir repasando. Mañana sí va a ser la primera, presentación de orales, ya, y mañana es la misma lectura del autor, pero 10 años después, Rivera 2008, sí, que es la que ha pasado ya esa es parte del curso. Sí, entonces mañana, ya ahí sí voy a anotar esta intervención análisis de los tres. Lectura. Estoy avisando para que ustedes puedan intervenir abiertamente. ¿Sí, Rosa? Ya, profesor, está bien. No te preocupes, mami. Es que esté acá todo mi salón. Bien, vamos a ver esta. Mira, Rosa, ha llegado justo, estamos llegando al fin de los naturales, Rosa. Estamos... Por Si favor, se le fue el un poco de audio. triste, sí. Ay, ¿escucha? Sí, recién se le escucha, profesor. Ah, ya, gracias, gracias. Ay, Rosa, te decía que estamos viendo neandertales, mira. ¿No? Estamos compungidos, estamos tristes porque se nos van los neandertales. Pero lo que estábamos viendo en este texto de Rivera, que vamos ya a terminarlo mañana, es que no se están yendo por enfrentamiento. O sea, no es que los neandertales hacen barra contra los sapiens y se matan entre. No funciona así. Lo que pasa es que los sapiens tienen más recursos cognitivos, más recursos culturales, más recursos lingüísticos que los propios neandertales. Y por tanto, tienen mayor capacidad para poder combinar y tener más gente y dominar un territorio mayor, quedándole pues a Neandertal nada más que ir retirándose, replegándose, ¿no? Sí, es de quitarnos esa idea de que Sapien buscó al Neandertal matarlo, ¿no? El solo hecho de dominar el territorio ya para las pequeñas comunidades neandertales. Y además, los neandertales podían tener comunidades de
15, de 20, cuanto mucho, el sapiens moderno podría tener 50, podría tener 80. El número tiene más potencialidad y por tanto mayor capacidad de sobrevivencia. ¿Sí? Vamos a ver este video donde ya vamos dejando de a poquito los neandertales. Mañana ya muy probablemente nos despidamos de los neandertales, ¿sí? Me dicen si se ve y se oye, por favor. We are the paradoxical ape. Ahí. Sí se ve y se oye, ¿no? Me falta ponerlo en castellano. Profe, Pero se ve y se oye, joven. Perfecto. Ahora sí. Bipedal, naked, large brain, long the master of fire, tools, and language, but still trying to understand ourselves. Aware that death is inevitable, yet filled with optimism. We grow up slowly. We hand down knowledge. We empathize and deceive. We shape the future from our shared understanding of the past. Carta brings together experts from diverse disciplines to exchange insights on who we are and how we got here. An exploration made possible by the generosity of humans like you. The tribe of primates to which we belong displayed a remarkable diversity. And what you see on this chart is that almost any period of the past, there was always several species of hominids existing, sometimes in the same regions, which is... Eso es lo importante. Esta es una imagen más real de la extensión cronológica de las distintas especies de homínidos. O sea, no es esa imagen de un monito que se hiere, que camina, viene el... No funciona así, eso no es así. Son distintas especies de homínidos que van surgiendo progresivamente y algunos de ellos inclusive van a convivir temporalmente. ¿Mm? Esta es la línea, ¿no? Aquí tenemos el Robustus, el Ramidus, el Australopithecus africanus, ¿no? El Homo, ¿cómo se llama este? El Ergaster, no, más atrás. El Erectus, ¿no? El Erectus de convivencia con el Habilis, mira. Y finalmente va a llegar a la convivencia entre el Sapien y el Neandertal, ¿no? Kind of puzzling for us because today there's only one species of hominids, I would say, fortunately, and this species, Homo sapiens, displayed a remarkable evolutionary success and an adaptive and reproductive success. It's present everywhere. It expanded, replacing, displacing, ¿no? Desplazando sobre todo. Partially absorbing all other forms of hominins. And this situation, having a single species of hominin on Earth, it's in fact exceptional in many respects and prevail only for the last, say, 40,000 years, which is nothing at the scale of geological times. Jóvenes, la última etapa de convivencia con el último homínido duró cuando mucho 40.000 años. O sea, las casi 250.000 años de existencia neandertal se van cerrando, se van desplazando ante el auge y el avance incontenible de los sapiens. And it's probably one of the most challenging, of the main challenges that paleoanthropology meets to explain why and how this happened. Of course, we tend to think that technological progress, innovation, role, but it's likely that also social complexity and the ability that we have to
extend networks of individuals beyond. Las redes sociales, en el sentido lingüístico del término, van a ser muy, muy importantes. El alcance de las herramientas, la tecnología, la cultura, va a ser en realidad muy presente y muy potente para que sea finalmente el Homo sapiens la única especie que sobrevivir en Neandertal. Sobre todo lo que voy entendiendo de lecturas es que es la capacidad social del sapiens lo que le va a permitir dar el salto final, ¿no? Frente al Neandertal, que no va a poder reaccionar rápidamente para poder tomar control de otros espacios. Simplemente no lo entiende. Simplemente seguirá cazando y se irá arrinconando hasta finalmente desaparecer. ¿Mm? Interesantísimo, ¿verdad, jóvenes? Interesantísimo. Muy bien, muy bien. Entonces, mañana, ¿sí? Nosotros vamos a tomar ya unos orales, ¿no? Es mínimo 4 orales, yo los promedio, tenemos Targo, y con eso tengo sus notas orales, ¿no? Los trabajos también tienen un promedio, y examen parcial y su promedio, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Muy bien, más bien estoy contento porque estamos los 4 por aquí, ¿no? ¿Les parece si podemos un poquito encender la cámara? ¿Qué será? ¿Un minuto? Sí, para video, porque estaba pide. Sí, era cuestión de un minuto. ¿Sí? Rosa, ahí está. Roger, caramba, maestro. Hágase la luz. Muy bien. Rodolfo, Rosita. ¿Sí? A ver, es solo un minuto, ¿ah? Para poder tomar la foto de nuestro fin del día. ¿Ok? Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a tomar la fotito. La cámara. Aquí está. Está la cámara. ¿Lo tenías? Sí, para poder, ahí está Rosita, ya había encendido ya había encendido ya, ahí le enciende Rosa, ahí lo enciende Rosa. Ya, a ver, 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 a ver. Está ya. Ya, Rosa, listo de contar para Rodolfo, tienes ahí creo que han escrito, ¿no? A ver. Ya, Rodolfo, no te preocupes. Ya, ya, ya. Ya después lo sacan. Recuerden que sí, para las ponencias que van a ser más adelante, ahí sí necesitamos la cámara, ¿eh? Para las ponencias, pero eso con tiempo, por supuesto. Ya, Rosa, ¿listo? A voz de 4, Rosa. Rosa había prendido su cámara, pero creo que... A ver, para tomar la fotito. ¿Sí, Rosa? Sí, profesor. Ahí está, listo. Ah, caramba, qué elegante usted, señorita Rosa Stephanie. Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Ya está, ya. Muy bien. Se fue su audio. ¿Ahora me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? No, ya se está rompiendo esto. Tengo que llevarlo al técnico, este cable. Y ya listo, se está rompiendo. Tengo que ir allá en pueblos argentinos, ahí en Argentina lo arreglan esto. Ya, muy bien, voy a guardar esto, perdón, un ratito. Hoy día es 1 de julio. Da un minutito. Está guardadita mi foto. Mañana, por sí, la lectura de 2018. ¿Ok? Y eso yo lo voy a validar. Necesitan en 4 orales, 4 y promedio. ¿Ya? Pero vamos avanzando un poquito entonces. ¿Ok? Listo, jóvenes. Muy bien. Roger, Rosa, Rodolfo.
Sí, mañana por favor, Rodolfo, ahí si tienes audio, sería felicísimo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mira, ves rapidísimo vamos el tiempo, ¿ah? Muy bien. Ah, ya, Rodolfo, ¿tienes audio? Ya, listo. Entonces, con audio recuerda mañana, ¿ok? ¿Sí? Y hay que explicar un poquito. Esa lectura nada más, la del 2018, la del 2008. Rivera 2008, ¿sí? Muy bien, excelente. Muy bien, juventud. Entonces, nos vemos mañana. ¿Ya? Roger, Rosa, Rodolfo, nos vemos. Ya, profesor, Cuídense hasta mucho. mañana. Hasta luego, Hasta luego, mañana, profe, hasta hasta la luego. mañana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao. Chévere. Ya usted, muchacho, va a tener la grabación aquí. Sí.